bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Reta tu Narrativa. Yo soy Ale Tello y este es el espacio donde nos atrevemos a cuestionarnos todas esas historias que nos han traído a este momento, pero que tal vez ya no nos sirven tanto. Y como saben, en esta temporada del episodio del podcast estamos con un tema súper especial que me ha parecido genial y la verdad he tenido unas entrevistas muy guay, como dicen aquí en España, y es ¿qué me hubiera gustado saber antes de...? 3 puntos. Y hoy ese episodio viene aquí con este tema, con este tipo de preguntas y sobre todo que estoy súper emocionada porque vamos a hablar de una ciudad que me cambió la vida, de un país que me cambió la vida, que me abrió el mundo y que siempre les he querido contar un poco más de esto y nunca, había tenido la oportunidad. Si has escuchado el podcast antes, sabes que viví en esta ciudad 6 años. Hace poco me mudé de allí, sabes que allí estudié mi maestría y sabes también que siempre la recomiendo mucho por una beca de estudios que dan allí para muchos países latinoamericanos. Así que aquí quiero que sepas un poco más información sobre qué tal es vivir en la perla del Danubio en Budapest, Hungría. Y precisamente tengo 2 invitados súper especiales. Primero que todo estoy nerviosa porque la primera vez que entrevisto a 2 personas al mismo tiempo, así que vamos a ver cómo nos va, pero sé que va a estar súper chévere. Y pues estamos aquí con Mónica y Martí. Ellos son precisamente de Barcelona, en donde vivo ahorita, pero pues están en Budapest, se mudaron allí en agosto del 2021 y allí han creado una cuenta que se llama precisamente lo que les dije, la Perla del Danubio, que es el nombre que pues utilizan o se utiliza para Budapest porque realmente es una perla, es una belleza de ciudad, una de las ciudades más hermosas de Europa realmente. Y ellos en esa cuenta nos dan más información sobre cómo podemos viajar, crear nuestras guías de viajes para conocer Budapest y también para conocer mucho más sobre Hungría y por eso los he tenido aquí para hablar un poco más sobre esta ciudad, sobre este país y sobre su experiencia viviendo allí. Mónica, Martí, bienvenidos a este podcast, muchas gracias por aceptar esta invitación y cuéntame por favor un poco más de ustedes, si me faltó algo y por qué eligieron Budapest. Lo primero que todo, queríamos agradecerte por la invitación y por haber considerado a nosotros, a la Perla del Danubio, para tu podcast. Y que estamos muy agradecidos y nos lo vamos a pasar muy bien. Sí, la verdad es que nos hace mucha ilusión. Es nuestro primer podcast, entonces a ver cómo nos sale. Pero estamos muy contentos, muy agradecidos por la oportunidad. Y yo soy Martí y de aquí tengo también a Mónica y juntos somos la Perla del Danubio. Presentándonos un poco, yo de profesión soy ingeniero. ¿Vale? Trabajo para una empresa española, o sea, la Perla del Danubio es nuestra niña, pero claro, también tenemos que trabajar paralelamente. Pero tengo la suerte de que es una empresa que estoy súper agradecida con ella y me permite hacer en remoto, ¿vale? Uh-huh. Pero me permite pues, poder estar aquí, que es, está siendo un sueño para nosotros, la verdad. Sí. Y poder acompañar a Mónica en su cometido aquí que es el por qué estamos aquí, ¿no? Exacto. El por qué estamos aquí es porque yo soy Mónica y, soy de Barcelona, como bien has dicho, y estudié enfermería. Entonces, yo nada más graduarme, uno de mis sueños era formarme como matrona. Algo que en España habitualmente se hace a través de un examen nacional que se llama EIR, que es lo mismo que se hace en medicina, por ejemplo, que es más conocido, ¿no? Que es el MIR, o en farmacia también existe para química, física y muchas más ciencias de la salud. Y el caso es que, pues yo tenía ese sueño, intenté conseguirlo en España, pero anualmente se ofrecen muy pocas plazas para los muchos profesionales que nos ofrecemos y es una vía que a día de hoy está muy complicada. Y justo cuando conocí a Martí en junio del 2020, pues cuando nos íbamos conociendo yo le expliqué, pues mira, ahora mismo tengo varios sueños y uno de ellos es ser matrona y él me dijo, oye, ¿por qué no lo retomas y vuelves a buscar alternativas? Si es tu sueño, lucha por él. Y le dije, vale, sí, ya lo pensaré, no sé qué. Y pasaron como los meses y a raíz de una vez que cuando ya hicimos nuestra relación más formal que presenté a una de mis mejores amigas, a Martí, pues mi amiga me dijo, Mónica, tú es que siempre tienes como muchas ideas y muchos objetivos. Dice,
pero como que no acabas de enfocarte hacia uno, ¿no? Y me dijo, deberías como priorizarte y establecer una lista, ¿no? En plan, ¿a por cuál vas? Dice, porque siempre tienes como una lista en horizontal, no en vertical. Sí. Y tienes tenía como que aclarar, tenía que decir, venga, exacto, cojo ya algo porque si no voy a estar toda la vida y me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Y yo le dije, hombre, yo tengo clarísimo que yo quiero ser matrona en esta vida. Y me dijo, pues focalicémonos. Y Martí cogió, y me acuerdo que cuando volvíamos de aquella reunión de fin de semana, que era en el sur de Cataluña, justamente en Amposta, en Tarragona, volvíamos hacia Barcelona, que hay como mucho rato. Martí, me acuerdo que iba de copiloto y me dijo, oye, ¿y por qué no te buscas las opciones fuera de España? Dice, investiga Reino Unido, Portugal, Hungría, cualquier país que sea de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí yo que empecé a investigar y ella me dijo, ¿y tú vendrías conmigo? Y yo digo... No, fue más bien al revés, yo creo, ¿eh? Tú dijiste, ¿tú querrías vivir esta experiencia sola o querrías compartirla conmigo? Cierto. Y yo te dije, hombre, pues oportunidades de compartirlas contigo no voy a tener todos los días. Además es que en ese momento estábamos conociéndonos, era como que yo por fin había encontrado a alguien como Martí y Martí me había encontrado a mí. Y yo dije, es que por nada del mundo lo pierdo. Bien. Y entonces, de esas investigaciones que hice entre estudiar matrona en Reino Unido, en Portugal, pues al final la que más encajó en el perfil fue Budapest. Y dijimos, pues para allá que vamos. Mira, que es una historia muy parecida a lo que a mí me pasó, que siempre me preguntan, bueno, pero ¿por qué Hungría? Porque, a ver, de pronto estando en España, estando dentro de Europa, pues conoce uno un poquillo más de Hungría, aunque creo que no es así como el país más conocido del mundo, pero va, que aquí le fascina hablar un poco de Orbán, que es el presidente, el primer ministro ahorita, pero se conoce un poco más. En Colombia, Hungría, como que no sabemos ni siquiera bien como, bueno, en qué parte del mapa, ¿sabes? Entre todos esos países que quedan en esa zona, ¿en dónde queda este país? ¿Qué hacen en este país? Y yo lo encontré así de pura casualidad, que fue de, bueno, me quiero ir, quiero estudiar algo, ¿para dónde me voy? Y fue como, pues porque aquí hay una beca, ni sabía qué idioma hablaban, ni qué moneda tenían. Yo juraba que tenían euros, que todo el mundo hablaba inglés, que bueno, tantas cosas y tantas suposiciones, que me parece muy curioso porque creo que es un país que normalmente todas las personas con las que he hablado han llegado así. Han llegado un poco como de, bueno, quería hacer esto y me puse a investigar y encontré que, curiosamente, aquí había la opción, ¿no? Me parece súper curioso que tú hayas llegado así y bueno, que Martí fue contigo así, vamos a ello, me encanta, ¿no? Así de amor profundo, eso muy, muy, muy bonito. Sí. La verdad que cuando ambos nos conocimos, es verdad que cuando estudiamos en la universidad, ninguno de los dos tuvo como la oportunidad por situaciones personales, familiares, laborales, de poder vivir en el extranjero, ¿no? De hacer el famoso programa Erasmus. Y bueno, pues los dos estábamos como con la espinita también de, ostras, ¿cómo sería vivir fuera, ¿no? de nuestro país, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, ¿sabes? Y yo me acuerdo que siempre mi abuelo me decía, como en España ningún sitio, como en España ningún sitio, ya verás que pronto vuelves, ya verás que pronto vuelves. Sí. Claro, mi abuelo a todo esto es una persona de 96 años, ya tiene sus años encima y él ha viajado, pero tampoco mucho, ¿no? Y bueno, ha salido del pueblo un poco. Sí, eso sí. Eso sí. El caso es que ambos teníamos como esa... La espinita clavada de querer, bueno, pues vivir un poco la experiencia de, pues, bueno, lo que hacen muchos jóvenes, ¿no? Irte una temporada, estar fuera y, bueno, pues entonces... Y explorar. Hostia, es como que se presentan todas la oportunidad se presenta, el momento se presenta, o lo hacemos ahora o no lo vamos a hacer nunca. Sí. Ahora es el momento, porque luego te pones imagínate, ya si te quieres comprar una casa o un piso, si puedes, ¿no? Pero ya te pones en una hipoteca y esto ni pensarlo ya. Entonces, claro, ahora mismo, pues como estábamos un poco de alquileres, de no sé qué, y de arriba para abajo, pues fue el momento. Y apostamos y seguimos a por ello. Sin embargo, sí que es verdad que al igual que tú te crees que donde vivías, no sabían dónde estaba Hungría. Pero es que a nosotros nos pasaba lo mismo, ¿eh? Exacto. Y estando nuestros amigos de España decían, en el mismo continente, ¿no? Pero decían, ¿Pero qué te vas a Turquía? Dice, o a Rusia. Dice, pero eso
¿eso qué idioma hablan? Está al lado de Rusia esto, ¿no? Y claro, decías, hostia, a ver. Sí, bueno, es que es un país tan pequeño, también estuvo tan protegido durante la Edad Soviética porque estaba dentro del muro dentro de toda esta parte de la URSS, que es un país del que se conoce muy, muy poco y sí, o sea, les juro que yo cuando estaba en el avión antes de partir, estaba investigando qué moneda usan, qué idioma hablan, o sea, casi que ya estaba bajada del avión y ya estaba ahí en Google tratando de averiguar para dónde iba y nunca me imaginé lo que me iba a encontrar, lo que me lleva a la pregunta que les quiero hacer muchísimo y creo que es como la más grande que tiene todo el mundo y es como el miedo más grande que a veces tenemos al cambiarnos de país y es cuál ha sido la mayor diferencia cultural o el mayor choque cultural, tanto el mayor choque cultural positivo, algo que les que digan como, guau, esto fue súper guay, me encantó conocerlo, me encantó estar haciendo parte de esto, y el choque negativo, que bueno, siempre lo hay, te vayas a Hungría, te vayas a Reino Unido, a Dinamarca, a donde sea, siempre va a haber algo negativo. Entonces, ¿cuáles han sido estos mayores choques que han tenido? O sea, nosotros sí que es verdad que cuando vinimos un poco a la expectativa, ¿no? Porque nos habían hablado cosas muy buenas, como has dicho, ¿no? De la ciudad, de que es preciosa, que tiene un montón de monumentos. Que era una ciudad muy multicultural. Multicultural, que es como eso, ¿no? Porque mucha gente, pues, que es una opción que escoge Budapest y es como que aquí se mezclan un montón de culturas y conoces gente de todos los lados y en eso es una cosa que es, o sea, a nosotros nos encanta, porque cada vez que salimos, pues yo qué sé, pues es una ciudad muy joven. Sí, muy joven, mucha juventud, exacto. Mucha gente que viene no solo de Erasmus, sino también desde fuera a trabajar aquí y que tenemos amigos de Pakistán que han estado aquí. El año pasado nos reuníamos con un grupo que éramos brasileños, portugueses y todos pues habían terminado aquí pues un poco pues y también españoles. Sí, españoles. Sobre todo este año. Sobre todo españoles. Lo que más y hispanoparlantes, ¿no? Hispanoparlantes, no solo españoles. Decimos españoles, pero porque hablan español, pero mucha gente también de Sudamérica. Sí, chilenos, italianos, o sea, exacto. Es tan heavy que dices, hostia, es como un punto de reunión, ¿no? Como si fuera el centro de la capital, pero no solo de Hungría, sino a veces de Europa, ¿sabes? Porque entonces, en otros sitios no te encuentras. Exacto. Algo que nos encanta de Budapest es esa multiculturalidad tan respetada, ¿no? Entre todos, que todos convivimos y todos estamos bien. Por otro lado, te diría que la seguridad que siento en esta ciudad como mujer. O sea, es difícil de entender a lo mejor esta frase, pero yo como mujer en Barcelona me siento indistintamente más insegura que aquí. También te hablo que yo creo que como tú como hombre también te sientes más seguro en cuanto a robos, por ejemplo. Es un país que tiene unas tasas de delincuencia realmente bajas. Sí. Y eso es algo que a nosotros, jolín, pues a quién no le gusta vivir en un sitio seguro y que te hagan sentir seguro, ¿no? Y eso es algo que creo que también es súper importante. También es verdad que algo que nos gusta mucho de este país es el sistema de transporte que tiene, al menos lo que es la ciudad. O sea, lo que es Budapest como ciudad. Tiene una red de transportes buenísima, en bus, en metro, en tranvía, incluso en las bicicletas públicas. No sé si tú las llegaste a usar, que son las Molbubi. Sí, las verdes. Pues, exacto. Nosotros somos súper fans. Nosotros nos movemos hasta a menos 5 grados con las Molbubi. Sí. Nos encanta, la verdad. Sí, con doble guante, bien preparados, pero siempre con bicicleta. La verdad que nos encanta. Pues también cosas que nos sorprendieron mucho fue, claro, sí que es verdad que cuando para el turista, ¿no? Que viene aquí es como que hay muchísimo monumento, hay muchísima historia, ¿no? Porque los húngaros han creado y han conservado muy bien la historia. O sea, creemos que a veces Barcelona dicen que tiene muchos monumentos, pero para nosotros aquí aún hay como sitios que dices, hostias, que tienen, no sé, lo han conservado súper bien, están... Sí, que a veces han restaurado muchísimo. Incluso a veces paseando depende de qué monumento, es como que te transmite esas vibras, ¿no? De la época en la que sucedió algo, ¿no? Sí. Cuando vas al contramonumento en plan de judío, es que es una pasada. O sea, el ambiente que respiras ahí, ¿no? Y como que siempre te remueve algo, ¿no? Por dentro, y cuando vas al monumento de los zapatos en el Danubio, también, ¿no?
no sé, es algo que lo sientes, ¿no? O la impresión que te da el Parlamento de día, pero sin embargo de noche es todavía más heavy, es que es brutal, ¿no? Creo que ahí la cosa es que, bueno, Budapest primero que nada es una ciudad un poco más pequeña, ¿no? Entonces como que los monumentos están un poco más condensados y estás caminando y como que vas caminando por épocas, ¿no? De que pasas por toda la época soviética, luego entras a la época austrohúngara y ves el castillo y ves como todas estas partes o sí, esta historia que ha vivido la ciudad. Y también lo que decías, ¿no? Es que son muy orgullosos de su historia, son muy orgullosos de todo lo que han vivido y no lo quieren olvidar. O sea, ¿cómo dijiste tú? Contra Sí, monumento. el contramonumento. Para las personas que no saben bien qué es, bueno, hay un monumento que básicamente es como lo puso el gobierno, que es un águila negra representando a Alemania, creo que es un águila, ahora de pronto tal vez estoy... Exacto, Sí, sí, es una... Y se supone que es como representando que Alemania los obligó a entregar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y toda la comunidad judía y muy gran parte de la comunidad húngara en general ha puesto allí maletas, flores, nombres, fotografías, piedras, un montón de recuerdos, de cosas alusivas a todos los judíos que sacaron de la ciudad, que es un poco diciéndole al gobierno, bueno, a ver... O sea, sí, Alemania fue como la cabeza de esta situación, pero aquí no fuiste inocente, que, ay, sí, me llegaron y me oprimieron. Tú aquí tomaste una decisión y tú lo hiciste y no nos vas a venir aquí a reescribir la historia. Entonces eso se siente muy poderoso cuando hay días especiales como el 15 de marzo, todo el mundo sale a las calles, las pancartas. El 23 de octubre... Sí, correcto, 23 de octubre, 15 de marzo, el 20 de agosto, cuando San Esteban, son los festivos nacionales. San Esteban es otra cosa. Si alguien puede ir el 20 de agosto, estar allá, vaya el 20 de agosto porque es una cosa increíble. Sí. Dura muy poco, la verdad es que lo hacen durar muy poco, pero se porque hacen... es solo un día. Normalmente, bueno, las fiestas siempre las intentamos alargar tanto como podemos, pero aquí hacen solo un día y lo dan todo. Sí, lo dan todo. Exacto. Y la verdad, no, en ese sentido que son lo que has dicho, ¿no? Son muy orgullosos de su historia, son súper sentidos. Sí. Eso sí. De hecho, a veces creemos que ese orgullo y ese no querer olvidar la historia, que es muy importante en una comunidad, en un país, ¿no? Y ya dice mucho de la cultura y de su gente el haber creado ese contramonumento. Nace también un poco el tener el miedo a veces al extranjero, ¿no? Porque ellos históricamente tomaron unas decisiones que, como decimos en Cataluña, malauradamente, ¿no? Desgraciadamente, a veces no dieron en la clave, ¿no? Y se pusieron en el bando inadecuado o a veces... por no mojarse en blanco o negro y quedarse un poco, ¿no? Como pasó con Alemania. Sí, terminaron en el bando terminaron haciendo cosas que luego dijeron, ostras, la que hemos liado, ¿no? ¿Dónde nos hemos metido? Y han tenido una serie de bastantes malas suertes, de bastantes decisiones malas. Cada vez que han confiado, ¿no? en otra nación, en otra comunidad, en otro país, que eso... A día de hoy, algo que a nosotros nos chocó mucho alegar fue como la actitud a veces como de desconfianza, ¿no? Que tú luego, cuando conoces a un húngaro más tranquilamente, ¿no? En un ambiente de ruin bar, en un pub o tal vez en el gimnasio, sin ir más allá, ¿no? Te das cuenta de lo amables que son, de lo honestos y de la hospitalidad que llegan a ofrecer. Pero de primeras te transmiten esa frialdad, ¿no? Ese... ¿Qué haces aquí? Sí, que dice, un poco bueno, tú eres turista, pero yo vivo aquí, ¿no? Y además no hablas mi idioma ni pretendes hablarlo. Entonces, un consejo que siempre que sí o sí daríamos a aquellas personas que vengan aquí, obviamente el húngaro es una lengua muy, muy complicada. Yo la estoy estudiando en la universidad, es muy complicada. Pero sí que es verdad que el tener como una palabra para intentar decir perdone, buenos días... y luego ya dar el discurso en la lengua que cada uno sepa y finalizar la conversación con un simple gracias en su idioma, ya cambian el foco en cómo tratarte, ¿no? Sí. Entre comillas, a ti y en cómo dirigirse y cómo se va a establecer esa conversación, porque es como que tú ya les demuestras, en cierto modo, que tienes un respeto por su cultura y que intentas... ser lo más educado posible. Para ellos el respeto es como... La educación, son muy educados ellos. Sí. Entonces ellos quieren sobre todo que tú seas educado, que no seas una persona que a veces pasa que
que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un local y nos juntamos unos cuantos hispanohablantes, solemos hacer mucho ruido, de por sí. Y entonces rápidamente nos detectan y dicen, míralos, ya los típicos españoles o típicos latinos Sí. que ya la están liando. Sí, la verdad que... O sea, para ellos hacemos mucho ruido, ¿eh? Claro, la verdad es que ellos no suelen ser ruidosos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, cuando están haciendo ocio, cuando incluso tienen conversaciones, a veces hablan desde el susurro. A mí, cuando estoy haciendo las prácticas de matrona en el hospital, a veces me cuesta llegar a entender a mi tutora porque a veces habla desde un tono susurro, muy bajo, ¿no? Desde sí. un tono muy bajado y a veces Choca, es como, choca, ay, sí. perdón, ¿sabes? ¿Qué me ha dicho? ¿Sabes? Sí, no, totalmente. Pero- Fíjense que ahorita que fui, porque estuve en Budapest hace poco, como ya después de 2 años de no haber ido, y me pasó que entramos al tranvía y empezó a andar y de repente se voltea a mi pareja y me dice como, ¿no escuchas? Y yo así de, ¿no escucho qué? No se escucha nada. Pues precisamente nadie está hablando. O sea, y había alguien hablando por teléfono, pero era así susurro. Y yo decía, no me acordaba de lo silenciosa que es la gente aquí. Porque en Barcelona esto es así, o sea, tienes que estar gritándote encima del otro y tal. Allá es un silencio, sí, y se siente, y a mí lo que más me parece es que, y creo que para mí por lo menos fue uno de los choques culturales más grandes que tuve, y es que son muy conscientes de la otra persona, o sea, es como que yo estoy existiendo acá mientras que no molesto a nadie más, ¿no? Entonces caminan siempre del lado derecho de la calle, si tú caminas del otro lado, tú estás creando un inconveniente para todos y todo el mundo te lo va a hacer saber de alguna forma, te van a mirar mal, te van a hacer, o así de permiso, quítese, muévase, o sea, pero siempre es como de, si tú estás siendo un problema, te lo dicen. Incluso Eso cuando sí. alguien rompe ese silencio, ¿no? En el transporte público, a lo mejor haciendo una videollamada o una llamada de teléfono, mandando un audio, es como que te sientes observado, ¿no? O sea, a nosotros no nos suele ocurrir porque vamos en la bicicleta, como te hemos comentado, pero hay compañeras mías de la universidad que aprovechan el rato del tranvía para mandar algún audio o llamar a su madre o a su familia y es como que dice, ostras, es que yo me siento observada. Digo, claro, es que cuando tú vas a un país tienes que entender cómo ese país desde su historia y a raíz de ahí entenderás el comportamiento general de esa comunidad, digo, y claro, aquí tienes que entender, ¿no? Que En el tren, pues no se que en habla. el tren pues hay que hablar o muy bajado Muy bajo. Sí, sí. el tono o evitarlo. Y también quería rescatar un poco esta parte que decías de bueno, esta mala suerte que realmente han tenido con los extranjeros. Hoy se vive un poco, y cuéntame por favor también cómo lo han vivido desde su experiencia, pero hoy se vive un poco sobre todo hablando con personas de color, con personas que visualmente no son húngaras, ¿no? O sea, que tú puedes saber, porque el húngaro típico, normal, digamos, es una persona blanca, cabello negro, rubio, pero pues es muy europeo, ¿no? Y hablando con personas de África o incluso de Latinoamérica que tienen un color de piel mucho más oscuro, mucho más ocre, sí era siempre esta cosa de me siento observado todo el tiempo. Me siento que todo el mundo me está siguiendo con la mirada, que de pronto mal o bien, pero siempre son como un punto de atención e incluso yo me acuerdo muchísimo una vez que estaba en un tranvía y se subió una persona de África negra y una niña chiquita estaba, pero así con los ojos de nunca he visto una persona así, pero me pareció tan curioso porque pues estaba pues súper afuera como del centro de la ciudad, me pareció tan curioso y dije yo, bueno, de pronto también es esta cosa de no estamos acostumbrados a ver a alguien que no sea parte de nuestra cultura, ¿no? No sé cómo lo han sentido ustedes o si tienen como, no sé, si ven que de pronto todavía se siente este choque, porque siento que es una ciudad que igual sigue creciendo exponencialmente y cada vez es mucho más internacional, ¿no? La verdad es que estamos de acuerdo contigo en que es una ciudad que exponencialmente crece y probablemente en unos años llegue a crecer tanto como para entrar al euro, la verdad, pero es algo para lo que todavía se están preparando. Pero sí que es verdad que nosotros, a pesar de no tener esa característica distintiva racial, ¿no? Dijéramos, en cuanto al color de piel, sí que es verdad que alguna vez, aun como extranjeros, nos hemos llegado a sentir en ese sentido también diferentes, ¿no? Por ellos.
especialmente, sobre todo, cuando a lo mejor hemos tenido que hacer gestiones oficiales, ¿no? Cuando a lo mejor hemos tenido que... Exacto, sobre todo. En temas administrativos, ¿no? Que sí que es verdad que es comprensible que pues, un porcentaje muy bajo de empleados hablen inglés, es totalmente comprensible, porque en España estoy segura que sucedería lo mismo en español e inglés o incluso alemán o cualquier otro idioma europeo o no europeo, ¿no? Y sí que es verdad que hemos sentido esa distinción, por ejemplo, en cuanto a voy a entregar unos papeles y me dicen, no, es que te falta uno. Y a lo mejor le falta uno a un local y le dicen, yo te lo imprimo. Pero a mí me dijeron, pues te tienes que coger cita y tragarte otra vez las 8 horas de nuevo, ¿no? Sí. Entonces es como que siempre es verdad que hemos notado, ¿no? Que a los locales es verdad que depende cómo, pues tienden mucho a esa hospitalidad y ayudarse. A cuidarles, les cuidan más y a ti, bueno, pues... Y a ti, pues un poco pues sácate las castañas del fuego, como hice yo un poco entonces, ¿no? En el pasado. Te intenta un poco hacer un pequeño castigo, tampoco una cosa exagerada, ¿no? Sí que es verdad que no vemos acciones, porque lo que hemos dicho, que son muy respetuosos, entonces nunca verás ahí como... algo violento. No vas a ver nunca nada violento. Eso no. Ni físico, nunca, ni... Sí. Eso sí que no. Eso no. Pero sí que es verdad que a veces tienen un puntito de que, pues eso, que te hacen un castigo. Sí, bueno, creo que también es un poco más ligado al idioma, ¿no? O sea, es muy difícil no saber el idioma y no poder decirte como quisieras, oye, perdóname, no lo puedo hacer, o lo que seas, y simplemente dices no. Y chao, y pues tú haz como lo que puedas, ¿no? Que creo que pasaría en cualquier lugar, ¿no? Hace poco estaba en una tienda asiática y las personas no hablaban nada de español en donde estaba, y la verdad les pregunté a todos y me acordé mucho de Hungría porque todo el mundo me decía no, y dije yo, realmente esto es un problema de comunicación, no de que sea una persona grosera y tal, sino simplemente no saben cómo decirme otra cosa más que no. Y claro. Ya está. Sí, que no. Exacto. Sí. Y ya de por sí eso a veces es un factor que es el quiero y no puedo, que a todos nos genera como ciertos nervios o ansiedad, ¿no? Y que indirectamente a ellos los pone más nerviosos y es como, y si tú a lo mejor insistes más, pues a lo mejor se pone más nervioso y ya se cierran. Y entonces ¿sabes? Entonces es como... Sí. Que, bueno, pues tú al fin de cuentas pues no te queda otra que aceptarlo y decir, bueno, pues si llevo las cosas bien, ¿no? Y en orden, pues lo voy a llevar todo bien. Pero claro, también es verdad que a veces, cuesta. Cuando estás en un país nuevo y todo funciona diferente, la administración funciona diferente, te informas, pero ¿qué pasa? Que también hay veces que buscando por internet cuesta, porque claro, entre que hay páginas, las páginas de administración ya de por sí, de países, de casi todos los países, normalmente son muy... complicadas. Eso ya son complicadas. Entonces, claro, si eso le sumas, claro, ya entonces, vas allí un poco que como no te ayude nadie... Sí. A veces ahí lo mejor es tener algún amigo que hable húngaro, un amigo húngaro por allí, al que puedas decirle, por favor, ayuda, no sé qué hacer, y eso te salva la vida. Y también quería rescatar una cosa que decías, Mónica, porque creo que es un aspecto que a mí me parece fundamental, y por la razón por la que duré 6 años en Budapest, prácticamente esto fue el 50% de esta razón, y es la seguridad que tiene la ciudad, porque para ser una ciudad realmente una capital de un país, y para ser un sitio tan multicultural, de verdad que sí es una ciudad tan impresionantemente segura. Porque, a ver, o sea, yo creo que de pronto tenemos esta fantasía, lo digo como latinoamericana, que tenemos esta fantasía de que Europa, primer mundo, a nadie roba, a nadie le hace nada, a nadie le dicen... Y bueno, o sea, ¿qué te digo? Aquí en Barcelona, por ejemplo, que en el centro de la ciudad tienes que estar muy pendiente. En París, lo mismo. En Ámsterdam, lo mismo. O sea, casi que en todas las capitales, este idilio de que no roban y es muy seguro es una mentira completamente. Pero en Budapest yo diría que es de verdad que se confirma. Sí, se confirma. Sí. La verdad que, o sea, nada más lejos que una compañera de la universidad se dejó literalmente el bolso en el tren, y se marchó. Llamó, o sea, se marchó, se fue a su casa y cuando llegó a su casa dijo, ostras, que me he dejado el bolso en el tren, porque no tenía ni las llaves para entrar y lo único que llevaba encima era el teléfono y nos llamó a nosotras, ¿no? Pero es que llamó a Objetos Perdidos
Y al día siguiente estaba su bolso entero con el dinero, la documentación, las llaves, con todo. O sea, es que es algo que es alucinante, alucinante. O sea, ya no solo en cuanto al aspecto de delitos, ¿no? Sino al respeto en la calle, ¿no? Ostras, yo en Barcelona a veces me he sentido acosada visualmente, ¿no? Que a veces pasas por algún sitio y dices, joder, pues me acabo de sentir como si fuera aquí un bistec, ¿sabes? Y aquí, por ejemplo, pues es algo que no es tan frecuente, ¿sabes? O al menos yo no lo he llegado a vivir de esa forma. Salir de una discoteca y volver a casa sola no me da miedo en esta ciudad, ni a mí ni a mis compañeras. Bueno, tú cuando, por ejemplo, lo has hecho tampoco, No, pues nunca te has tenido miedo de una pelea ni zona, nada. No, y ni tampoco en la zona de donde vivimos, ni en el... es cierto que puedes ver algunas calles que están en un estado mejor, unas zonas que están en diferentes estados, pero Sí. sin embargo, tú pasas por allí y no te da la sensación de que te va a pasar nada malo en ningún momento. No, Y es más, es como que si puedes ver que a lo mejor pues hay un grupo así como esquinero, ¿no? Por así decirlo, haciendo sus cosas o yo qué sé, teniendo una conversación, Charlando pues simplemente ellos siguen a su lado. Sí, nunca te van a decir nada. Si ves a alguien a lo mejor que va un poco pues bajo los efectos del alcohol o así, pues es como que esa persona está quieta, tranquila, no tienden a la violencia, ¿no? Al menos física. Es más, cuando hemos visto alguna pelea de lejos en la calle, ha sido tal vez de extranjeros, ¿sabes? No ha llegado a ser de gente local. Es algo raro Sí. que llegue a pasar. Sí, a la verdad. mí eso era Sí. una de las cosas que me encantaba y también, no voy a decir quién, pero un amigo se fue a tomar unas copas así muy, muy como tu amiga que lo dejó en el tren, pero se fue a tomar unas copas y se le olvidó en el bar la mochila con el computador del trabajo. Y fue así al día siguiente... ¿Qué hago? ¿No? O sea, llamándonos a todo el mundo de quién tiene mi mochila, quién tiene mi mochila. Y fue como, bueno, va, llama al bar a ver si de pronto está ahí. Y llamó al bar y le dijeron, sí, aquí está, aquí la dejaste colgada, pero pues te la guardamos. Pasa ahorita que abrimos y pasó y ahí estaba absolutamente todo. Y yo dije así de, no, esto es otro nivel. Y aquí esto, wow. Total, no, eso es otro nivel. O sea, en Barcelona déjate tú, bueno, hasta llevando tú colgado el teléfono o en el bolsillo es que puedes bajar del metro y decir, vaya, pues ya no está, ¿no? Entonces es como que siempre tienes que ir con, si llevas mochila, que vaya adelante, si hay aglomeración de gente, el bolso muy adelante, no sé qué, y es como... que a veces llega un momento que es como una sensación de agobio que dices, jolín, es que no estoy ni segura bajando desde el portal de casa, ¿sabes? Sí, no, pero creo que esto es algo que yo resaltaría y a cualquier persona que de pronto me dice, pero ¿por qué Budapest? Siempre le digo, bueno, es que la seguridad es increíble. De pronto tú puedes tener muchos, pero es que el idioma es difícil, o que el invierno es muy pesado, o que lo que sea, pero... Yo creo que esa seguridad, la verdad es que enamora a mucha gente y bueno, si le ponemos después lo bella que es la ciudad, como dijiste ahorita, de noche, que se ve increíble, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que en verano todo se prende, todo el mundo sale, hay miles de fiestas, hay miles de eventos, hay todo pasando. Creo que es una ciudad que enamora muchísimo y que a la final también te permite como crecer mucho, porque es ese tipo de retos de no poderte comunicar con alguien o de tener que ir a administración y no saber nada que está pasando, que tenías que presentar o que no, pues te permiten crecer muchísimo. Les quería preguntar una cosa y es... ¿Qué sienten ustedes? O sea, ¿sienten ustedes que hay buenas oportunidades para los extranjeros en Budapest? ¿Sienten que tienen como las oportunidades de pronto más allá de estar trabajando remoto o de estar estudiando ahí, de pronto de ir a eventos culturales, de pronto, no sé, tener un trabajo? O sea, ¿sienten que es una ciudad con oportunidades o que de pronto más bien es como una ciudad retraída? A ver, yo creo que como oportunidades, o sea, como si tú, por ejemplo, puedes trabajar en remoto, por ejemplo, yo creo que es la mejor, o una de las mejores, si no la mejor ciudad de toda Europa para poder trabajar en remoto. ¿Por qué? Porque normalmente si trabajas en remoto y puedes tener un sueldo que es extranjero, aunque sea O de otra media, de otro país, ¿no? Sí, otra media sí, económica.
aquí puedes vivir muy bien. Puedes vivir muy bien. Porque, claro, el nivel de vida es bajo. Aún sigue siendo bastante bajo. A pesar de la, de la inflación y de que han subido mucho los alquileres y los alimentos y todo aquí. Sin embargo, se sigue viviendo muy bien, muy bien. Sí, es verdad que hace tiempo decían que aún se vivía mejor y que te comprabas, yo qué sé, el restaurante comías por 6 euros o por 7 euros. Ahora ya no es así, ya no es así, por desgracia. Pero, claro, se está poniendo también un poco más a nivel europeo, entonces, claro, todo está subiendo más. Pero sí es verdad que yo pues, he conocido, bueno, mira, hace un mes también conocimos un chico que también trabaja 100% en remoto y cuando llegó aquí dijo, es que he alucinado porque los coworkings son súper baratos, pago, no sé si, creo que pagaba, no sé, 80 euros al mes, creo, por el coworking y, claro, tenía todo, desde, sí. Comedor, todas las instalaciones, salas de reuniones. Hasta café incluido gratis. Café incluido, o sea, tenía todo. El tío estaba, o sea, alucinó. Sí. Y claro, o sea, para hacer remotos realmente es muy guay. Sí. En cuanto a oportunidades de buscar trabajo, ¿no? De cotizar salarialmente en Hungría, sí que es verdad que nos gustaría como diferenciar que es una buena oportunidad, depende en qué sector te vayas a dedicar. Si trabajas para una multinacional, nosotros conocemos a gente que trabaja para una multinacional y que no es que cobren una millonada, pero que cobra, para vivir aquí cobra bien. Sí. Entre el que el alquiler es bajo y el nivel de vida es mucho más asequible, pues están contentos y cobran o sea, viven bien. Especialmente enfocando como a aquellas carreras o profesiones basadas en la economía, en el sector privado, en ingeniería ingenierías, informáticas, finanzas. Claro, todo el sector privado está bastante bien remunerado. ¿Qué pasa? Aquí la diferencia está que en el sector público, como educación, sanidad, por ejemplo, que es lo mío, pues sí que es verdad que al estar basado en un sector público, la remuneración y las horas trabajadas son muy bajas. O sea, ella conoce que la compensación económica no es, yo te diría, como lo esperado por ejemplo, a otros países. Si lo comparas con España, por ejemplo. Claro. Porque ella más o menos se ha informado de lo que podría cobrar si decidiera trabajar de enfermera aquí. Claro. Y es mucho menos de lo que cobraría en comparación si trabajara en España. Bueno, y Moni, te quiero preguntar eso, Mónica. Precisamente, ¿cómo ves la parte de la salud en Hungría? Porque creo que es algo, a mí muchísima gente me escribe preguntándome sobre esto porque tengo varios videos y mucha gente me pregunta desde el punto de soy enfermera, soy médico, soy lo que sea y quiero irme a otro país y estoy viendo Hungría, ¿qué tal? Primero te pregunto esa parte, como la parte de educación, de estudiar, creo que estudias en Semmelweis, que es en donde estudian todo, ¿sí? Y también te quiero preguntar por la parte de un poco de usuario, como ir al médico, no sé, tener de pronto alguna condición que necesites ir periódicamente. ¿Qué tal lo ves tú en comparación a cómo es en España, por ejemplo? En cuanto al tema académico, digamos que, bueno, igual que en muchos países está el sector público y el privado. El sector público se basa principalmente en escuelas y universidades nacionales y, por lo tanto, su idioma oficial es el húngaro. Pero también es verdad que en el sector privado encontrarás escuelas de habla inglesa, francesa o incluso alemana, ¿no? Sí que es verdad... Mezcla español, húngaro. Sí que es verdad que suelen dar como lengua española, o sea, suelen dar como lengua complementaria el español en algunas escuelas a pesar de que sean húngaras, ¿no? Y por eso es frecuente en Budapest que entiendan algo de español, depende de qué personas, aunque sean locales, ¿no? Y bueno, pues el caso es que en las universidades, en general, todos los grados son en húngaro, pero es verdad que hay 3 universidades muy conocidas en todo el país, que son Semmelweis, que está en Budapest, PEX y Szeged, que imparten programas en inglés y también en alemán. Entonces, sí que es verdad que, dijéramos, los húngaros, como hemos comentado antes, cobran bastante poco, pero también dedican mucha parte de su sueldo, que por eso se ve tan reducido, en
impuestos que van destinados a la sanidad y a la educación. Entonces, educacionalmente dijéramos que tienen 5 años de universidad totalmente gratuitos, todos aquellos que sean locales, ¿no? Que sean húngaros y que, por lo tanto, sus familiares y demás hayan cotizado durante X años en este país, ¿no? Como, por ejemplo, extranjero, tú cuando vienes a hacer un programa puedes intentar optar a una beca, pero, por ejemplo, en mi caso no se podía llegar a hacer y entonces pagas como si dijéramos la universidad de forma privada. Y entonces, pues las cuotas son como más o menos aproximadamente lo mismo que en España y que sí, te diría que lo mismo en España, que en una universidad privada, que suelen ser pues unos 7.000 euros el año aproximadamente. Es una cantidad importante, la verdad que es bastante dinero, pero sí que es verdad que es como que te exigen el mismo dinero que si fueras a una universidad privada en España, en ese caso, aproximadamente. Y el caso es que yo, por ejemplo, pues estoy haciendo el programa de matrona en inglés en la Universidad de Semmelweis en Budapest y, bueno, pues es un programa de 2 años y me baso en formación teórica y práctica. Entonces, en la práctica fue cuando yo por primera vez pues entré en contacto con el sistema sanitario de Hungría. Sí que es verdad que antes de venir aquí, nosotros ya nos informamos previamente un poco de cómo funcionaba y, curiosamente, algo que a mí y a Martín nos impactó muchísimo fue las palabras que dedica la Embajada de España en Hungría en la web oficial de la Embajada, ¿no? Diciendo que el sistema sanitario en Hungría está en situación precaria, pero que es bueno. Claro, nosotros nos quedamos... Bueno, esa es una buena descripción, diría yo. Sí, o sea, En la claro, web oficial, literalmente, ¿no? Y nosotros dijimos... ¡Qué bestia! ¡Ostras! O sea, claro, nos quedamos, como ha dicho Martí, ¡qué bestia! ¿Qué puede ser? ¿Qué nos podemos esperar, no? Pero ¿qué podemos esperar, no? O sea, es que yo ya me imaginaba la situación de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? En los hospitales, y cuando vinimos a la ciudad nos sorprendimos, dijimos, a ver, tampoco estamos tan mal, ¿no? Sí, porque las calles las ves bien, claro, lo están reformando a ver, todo. Budapest, estamos de acuerdo que tiene un aspecto decadente, ¿sabes? Pero es algo que ya la caracteriza y que como capital, pues tú ya le coges el encanto por esa decadencia, igual que no esperas una decadencia en Viena. En Budapest sí, ¿sabes? Sí, bueno, es una ciudad completamente como hipster, grunge, ¿no? Como que todo está caído, pero... Sí, exacto. De ahí salen luego los ruin bars y todo, que dices, bueno, que han sabido coger de la nada, han sabido montar lo que han montado. Entonces, claro, yo cuando leí aquello desde la misma web de la embajada, pues claro, yo me quedé sorprendida y dije, bueno, pues ya veremos lo que pasa cuando hago prácticas, ¿no? Y el caso es que, bueno, cuando fui a las prácticas me sorprendió el hospital porque obviamente, como hemos dicho antes, a pesar de que se destinen mucho dinero de los salarios cotizados en Hungría a la sanidad pública de aquí y a la educación, es verdad que el hospital tiene unas condiciones diferentes a las de España y como que el aspecto pues es mucho más antiguo y al menos lo que es a nivel infraestructural, ¿no? Es mucho más antiguo. Sí que es verdad que la atención que recibes es buena, o sea, es una atención buena, el tratamiento que se brinda es el adecuado al paciente, pero sí que es verdad que a lo mejor son tratamientos más invasivos porque no tienen esa economía a invertir en la tecnología menos invasiva, ¿no? A lo mejor hay que hacer, pues, hay que operar, por decir, a nivel ginecológico algo que en España te lo hacen, dijéramos, bueno, pues con unas cámaras, una laparoscopia muy sencilla que aquí a lo mejor no acaban de disponer y la intervención acaba siendo más agresiva. Eso no implica que el tratamiento no sea el adecuado, pero sí que es verdad que pues cuesta mucho, dijéramos, avanzar los protocolos hacia nuevas, digamos, direcciones, ¿no? Y mejor calidad al paciente, mejor calidad asistencial, si no tenemos como ese dinero, que poco a poco van mejorando, poco a poco
todo va mejor. Bueno, sí, realmente creo que el sistema de salud en Budapest, en Hungría, pues está como ahí, en la mitad, ¿no? Como que todavía está tratando de modernizarse, pero no del todo, pero de todas formas el tratamiento de los médicos es excepcional, la verdad. Yo nunca tuve así ningún problema ni nada, y es más, a veces me mandaban unas medicinas que no sé qué eran, pero que me quitaban el dolor, o sea, unos polvos, les fascina mandar polvos, y me mandaban unos polvos, Mágico. y yo me tomaba eso y me quitaba pues todo el dolor de toda mi vida, ¿no? Entonces me encantaba. Yo decía, bueno, ya se me acabaron lastimosamente y aquí si no me lo mandan. A quien le expliques que el doctor te mandaba a tomarte unos polvos, vaya, Bueno, vamos. Mejor ni lo explico. Ya no hablemos de... Bueno, otra cosa que te quería preguntar, sobre todo a ti, Marky, Sí. porque trabajas remoto y sé que es algo que quieren hacer mucha gente. Ya estamos un poquito bajo de tiempo y creo que, bueno, este va a durar un poco más de lo normal, pero de verdad que te quiero hacer esta pregunta, y es: ¿qué tal encuentras el trabajo remoto en cuanto a, bueno, encontrar coworkings? Ya hablamos un poquito, pero tu experiencia como tal, o en cuanto a no sentirte tan solo, no sé, la parte de los impuestos, si la haces allí o la haces en España, pero ¿cuál ha sido como en general, digamos, como sin entrar tan en específico, porque creo que esto sería un capítulo completamente, Sí, totalmente. pero en general, como cuál ha sido tu experiencia y si se lo recomiendas a alguien que de pronto está buscando a ver en dónde irse a hacer su trabajo remoto, y bueno, de pronto Budapest ahí le puede sonar como la opción. Sí, pues mira, la verdad es que cuando yo me estuve informando y todo, me pareció, o sea, esto dio la casualidad, ¿no?, de que encontré que Hungría en sí tiene muchas ventajas para freelance o personas que quieren empezar. Y ya que es uno de los países donde pagas menos impuestos mensuales, la cuota de autónomos es de las más bajas que hay, ¿vale? Porque si nosotros en España es que podemos llegar a pagar una auténtica... Tú ahora lo sabes. Sí, no, yo ya estoy sufriendo eso. Estás sufriendo. Y aquí es verdad que cuando empiezas, bueno, sí, dentro de unos límites, pues es que se pagas, creo que eran 50.000 florines, que son el equivalente a unos 120 euros al mes, y ahí ya te entra impuestos que pagas anuales, te olvidas de rentas, porque es como que ya en tu pago mensual ya estás pagando ya tus impuestos que te tocan mes a mes, y encima ya te entra la sanidad. O sea, realmente te viene un pack que es muy, muy económico y, o sea... Antes he dicho que es la ciudad ideal para hacer remoto, pero yo creo que es también la ciudad ideal para iniciarte como freelance en Europa, porque te permite que si tú tienes un trabajo que puedes, por ejemplo, servicios online, y puedes vender a clientes, usuarios de España, de Francia, lo que sea, lo puedes hacer desde aquí, empezando con muy poco capital, con lo mínimo, y de ahí empezar a crecer y poder hacer un negocio. Cosa que, por ejemplo, en España te dan 2 años para que te inicies pagando más o menos poco en España, pero luego... Un año, ¿no? Depende, como 1 año y medio, o puedes hacer hasta 2. Bueno, hay diferentes cosas. Bueno, poco. Sí. Comparado con Hungría, no, pero... Pero, claro, Ya. Pero aquí tienes la ventaja de que puedes iniciarte y ir sin esa prisa de, es que en 2 años voy a empezar a sufrir por mi economía. Y aquí pues, o sea, para mí, en mi opinión, es ideal para iniciarte y establecerte encima en Europa. Y aquí es como el punto base. A partir de entonces, pues ya pues te puedes ir pues yo sé, te vas a España, te puedes ir a Francia, te puedes ir a cualquier otro lado. Pero como punto base, para empezar, es ideal. Otra de las cosas para empezar aquí es, sobre todo, tener un buen contable. Y se puede ser húngaro. Sí. Y aquí, ahora, no sé si tú te acuerdas, Ale, y aquí, ahora en directo, vas a alucinar, que tú y yo ya habíamos hablado cuando Llegamos a Budapest. tú y yo ya nos conocíamos, ¿vale? Sí. No. Te lo juro. Pero en persona no puede ser. Persona no. Pero tú porque- tienes un vídeo en YouTube que es súper útil
súper útil, ya te estoy haciendo aquí publicidad, para iniciarte como hacerte de alta de autónomo en Hungría. Porque explicas todo el paso a paso, todo. Y cómo hacerte, digamos, la residencia. Y yo, gracias a ese vídeo, empecé a seguirlo y llegas a ese punto, te envié un correo y me recomendaste a tu contable, Andrea. Y Andrea... Claro, sí. Pero Andrea, que la amo, que todo el mundo se la mando. Así yo creo que Andrea no se debe ni acordar de mí. Y yo le vivo mandando gente y le vivo mandando. Creo que Andrea, gracias a ti, se ha comprado una casa en el lago Balaton. Sí, total. Sí. Los clientes Total. Andrea, ¿dónde está mi comisión? Tenía que haberle pedido comisión porque Andrea también ha sido mi contable ahora. Así me contó. No, es que ella es magnífica, la verdad, pero qué curioso. Le haces preguntas y te respondes súper rápido, todo en inglés. Vamos a dejar el link de Andrea aquí debajo para que hagas reservas con Andrea. Sí, total. Vamos a hablar con Andrea de la comisión primero, antes de dejar el link, porque yo sí que he recomendado. Sí, la verdad que, claro, gracias a ti y gracias a ella, pues que fue muy fácil. Yo al principio decía, no sé dónde me estoy metiendo, voy a ver hasta dónde llego, y la verdad es que fue súper sencillo. O sea, luego también la administración fue relativamente rápido. Pues fui 3 veces y cada vez por un proceso, y rápido puedes conseguir darte de alta como freelance, ¿no? Te haces tu empresa aquí. Sí, y a mí también con lo que decías de que es bueno como una base para empezar de freelancer en Europa, es también porque te da, o sea, primero ya tienes como tu número VAT, que es como el IVA europeo, entonces eso a otras empresas europeas les da mucha tranquilidad, que bueno, estás dentro de la Unión, y lo otro es que estás en la misma zona horaria, ¿no? Creo que a veces, bueno, desde España va bien, pero por ejemplo cuando estás en Latinoamérica son 7 horas de diferencia o a veces 6 horas de diferencia, y quieres conseguir clientes aquí en Europa y es muy difícil a veces manejar esas diferencias, o si estás en otra parte, igual, lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí es un buen punto, y si lo juntas con que el costo de vida no es tan alto, sí que te puede dar muchas alas para empezar, que precisamente fue lo que hice yo, y sí me dio muchas alas para empezar, y bueno, para poder decir, me puedo establecer como freelancer, que sí ayuda muchísimo. Ya para cerrar, chicos, porque si no se nos va a ir aquí horas y podría pasar horas hablando de este tema aparte, quiero hacerles 2 preguntas, entonces muy puntuales con las cosas, más que nada para las personas que nos están oyendo. La primera cosa que les quería preguntar era ¿qué sugieren ustedes o qué les gustaría haber sabido de Hungría antes de mudarse para allí? Yo creo que la primera de las cosas es que se olviden de prejuicios, ¿vale? Que sepan que van a un sitio donde la gente es diferente, tiene sus costumbres, y lo primero que tienes que hacer como una persona que viene de fuera es intentar entender a un país que tiene mucha historia detrás, que ha sufrido más que otros países, que a veces ha tenido mala suerte, y bueno, que eso al final pues afecta pues, a un comportamiento comunitario. Sí. Eso es lo primero, yo diría. Lo segundo sería que se ingenien las tarjetas de pago sin comisión. Sin comisión. ¿Tipo Revolut? Sí, tipo, por ejemplo, Revolut, Binex, N26. Sí, de estas así. Este tipo de tarjeta, porque la verdad es que te salvan la vida para, en caso de que tu moneda sea otra que el HUF, obviamente, el florín húngaro, puedas pues pagar sin comerte demasiado mucho más allá la cabeza. Eso como consejito económico, ¿no? Sí. Pero también el idioma. Exacto. Diría que aquellas personas que vayan a vivir aquí no pretendan de primeras aprender el húngaro, que es muy complicado, pero sí que es verdad que las 5 palabras mágicas, ¿no? Que es el disculpe, hola, gracias, y también, por ejemplo, pues buenos días y buenas noches, ¿no? Decir buenos días, el Jona Potkivano, es un súper consejo para ir a establecer una conversación con alguien a quien le quieres preguntar, ¿no? Algo. Sí. La verdad que... Entonces luego te va a empezar a hablar en húngaro
y le vas a tener que decir que no hablas húngaro. Exacto. Pero entonces, bueno, ya le hará un poco más de gracia. Ya no, porque ya dirá, vale, has intentado, pero exacto, no sabes, vale. Exacto. Y luego Eso otra es. cosa que también, para todo aquel que quiera venir, es que no solo se quede en Budapest, Correcto. ¿vale? Porque en Hungría es Va el mucho país, más allá. Sí, Budapest es como la capital, la gran urbe, ¿vale? Y todo lo de... Pero es como es como que es muy peculiar porque el resto del país cambia, no sé, cambia, es diferente. Exacto. ¿Vale? Tiene un enfoque mucho más tradicional. rural, más tradicional, más folclórico. Es un sitio donde a lo mejor tú Budapest la ves súper alternativa, súper decadente, la ves multicultural, pero dijéramos que nada más allá, que a veces 30 kilómetros, ¿no? de la ciudad, que tampoco es muy lejos. Encuentras pueblecitos que parecen que hayas viajado en el tiempo. hace 200 años. Exacto, y entonces es una idea yo creo que es súper importante para aquellos que vengan es que intenten sacar tiempo para descubrir más allá de Budapest. O sea, Hungría va mucho más allá de Budapest. Eso es algo que nosotros intentamos luchar en el blog, ¿no? Y reflejar, es verdad, ¿no? Todas las escapadas. Intentamos hacer pues muchas escapaditas a pueblos remotos de decir, bueno, a ver qué va a haber aquí. Exacto. O a veces intentamos escoger algunas fechas que hagan alguna fiesta allí, sí, o algo. Intentar también como empaparte de su cultura, celebrando, por ejemplo, en febrero el Carnaval de Mohacs, que es un evento único y que solo existe en este país, y es que es algo simplemente alucinante. Celebrar la Pascua como la celebran aquí en Jóyoko, celebrar el Día de San Esteban en Budapest, creo que son como 3 eventos que tienen cada año, que son únicos de este país y para los cuales tienes que moverte más allá de Budapest. O sea, obviamente San Esteban es en la capital, pero hay muchos sitios que son preciosos, y si ya Budapest es preciosa, no te puedes imaginar los demás sitios, las otras basílicas que hay, edificios, monumentos, termas. Las mejores termas no están en Budapest, están en Hungría profunda. Y bueno, esto me lleva aquí a enlazarlo con su proyecto, que es la Perla del Danubio, que quisiera que me comentaran un poquito de qué es la información que podrían encontrar allí las personas, que nos dijeran cómo los encontramos, y sí, bueno, todo esto, ya sabemos un poco que van de pueblito en pueblito mostrándonos, pero díganme un poco también para que las personas que nos estén escuchando digan como, bueno, vamos a buscar la Perla del Danubio y vayan y lo sigan. Pues mira, cuando nos mudamos aquí a Budapest, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos mala suerte, ¿vale? Eso también es parte de la historia de la Perla del Danubio, porque Mónica tenía que haber empezado hace 2 años el curso. Y debido a la pandemia, que ya no había tanta pandemia, pero ¿qué pasa? El turismo estaba muy, muy parado, estaba justo acabando de abrir fronteras, y la universidad resulta que no tuvo suficientes cupo de alumnado. Sí. Entonces decidió anular 1 año. Entonces Académico. Mónica perdió 1 año de su vida. Sí, o sea, no pudimos empezar peor, la verdad. Cuando llegamos aquí dijimos, ¡buah! ¿Qué ha pasado? Porque nos habíamos mudado, yo para entonces había dejado mi trabajo, que luego empecé con el otro. Entonces, es como que empezamos fatal, la verdad. Pero ¿qué pasa? Yo siempre había tenido pues un poco pues, la idea de hacer un blog. No sé, era una cosa que siempre me había llamado. Y ya arrastrábamos desde hacía unos meses que cuando viajábamos antes del habíamos COVID viajado y tal, bastante juntos. Exacto. Y era dijimos, de primer momento dijimos, es nuestra afición número 1. Sí, y nuestros amigos o conocidos o familiares nos decían, oye, ¿dónde alquilaste la ruta para hacer la caravana allí? Sí. Ostras, ¿y el restaurante que fuiste cómo era? Y os tenéis que hacer un blog y explicarlo todo, ¿no? Y Martí dijo, pues Mónica, yo que ahora estoy trabajando en una nueva empresa, dice, y hago una jornada reducida, porque empezó haciendo como media jornada, porque era una startup y bueno, pues era como un one-to-one así muy apuesta, y tengo tiempo libre, dice, y tú ahora que dado esto ¿Tienes un año sabático? Y que hemos decidido, ¿no?, quedarnos aquí. Impuesto, pero sabático. Claro, dijimos, tenemos 2 oportunidades, o nos vamos o nos quedamos aquí y disfrutamos a ver qué pasa. Y conocemos la ciudad. Y conocemos la ciudad y el país. Y dijimos, mira, hemos trabajado mucho, veníamos de una época en la que ambos trabajábamos 12 y 14 horas al día, habíamos ahorrado suficiente para venir y dijimos, pues nos quedamos y vamos a intentar averiguar. Y así
vamos a disfrutar la experiencia. Exacto. Y entonces cogimos y empezamos a investigar mucho sobre la ciudad, sobre el país, sobre la historia, a aprender muchísimo. Y así fue como finalmente en enero del 2022 nació el blog de La Perla del Danubio, que ya vio la luz, pero realmente se empezó En octubre. Exacto, en agosto, cuando llegamos. Cuando empezó el frío. Sí, Empezamos a sí. escribir. Total. Y entonces ahí poco a poco pues fuimos haciendo un relato, pero en base de post, de los problemas que nos íbamos encontrando y cómo los íbamos resolviendo. Claro. Por ejemplo, desde lo más tonto a desde ir al aeropuerto al centro, pues cómo vas a ir sin que te cobren una millonada, o yo qué sé, restaurantes que íbamos encontrando, que nos gustaban. Sí. Vamos a un sitio, o cafeterías, somos muy fan de las cafeterías, entonces hemos ido probando muchas por aquí. Sí, y todo aquello que íbamos descubriendo, pues dijimos, ¿y por qué toda aquella información que nos faltó a nosotros cuando vinimos aquí? Porque entonces había muy poca información disponible online y además en español, que dijimos, pues, ¿por qué no vamos a ayudar a toda aquella gente, ¿no? Y a todas esas personas que quiere venir, pues, a compartir la información todo. que nosotros encontramos a faltar. Y entonces, pues, dijimos, vale, pues empezamos. Entonces, acabamos abriendo el blog, al poco tiempo abrimos la cuenta de Instagram y, pues, entre los dos vamos trabajando siempre en todo. Sí que es verdad que hemos hecho muchas más cosas de las que hay publicadas y no encontramos a veces o no nos da la vida para llegar a Lo vamos publicarlo. haciendo paulatinamente, porque aún hay cosas que no las hemos sacado, claro. Pero bueno, iremos sacando. Eso Exacto. no hay, nos hemos impuesto que no hay prisa, porque es una cosa que nos gusta, es como nuestra niña que decimos, Sí. y poco a poco lo iremos completando. Y cada vez que vamos saliendo, y al principio, sí es verdad, hacíamos mucho Budapest. Luego empezamos a ampliar en Hungría y ahora estamos intentando ampliar y explicar aquellos viajes que hemos hecho por Europa. Sí, y el día que acabemos los viajes que hemos hecho durante estos 3 años que vamos a vivir aquí, pues acabar explicando los antiguos que hemos hecho y los futuros que haremos, ¿no? Porque es cierto que otra de las ventajas que no habíamos dicho es que desde Hungría, desde Budapest, los viajes, como están como muy en el centro, son muy económicos, porque a 3 horas estás en Alemania, a 1 hora estás en Viena, a 1 hora y media estás en otro lado, y estás como muy... Y esto nos está permitiendo explorar muchos países que están al lado. O sea, que coges un coche y en 2 horas te plantas en otro país. Sí, y dices, bueno, si el billete está muy, muy, muy caro, pues podemos plantearnos irnos en tren y hacer una locura de un tren de noche, ¿no? Pues sí, pues vale, lo hacemos. Pues, y fuimos a Alemania por 8 euros. Sí. Sí, ¿sabes? Entonces, bueno, en un tren de noche, la verdad. En un tren de noche. Sí. O a Praga. Sí, créeme que esa es una de las cosas que extraño, que la verdad no me imaginé. Yo pensé que desde Barcelona hubiera más... Bueno, hay un montón de conexiones, pero los precios son mucho más elevados. Allí yo me acuerdo que tomaba a veces un avión, 5 euros, ¿no? Que te costaba más el bus desde tu casa al aeropuerto que el avión. Pero bueno, súper chévere y yo creo que allí, pues en su blog entonces está ahí toda la información para las personas que vayan a Hungría, tanto de turismo como, bueno, ya quedarse un poco más de información de cómo ha sido toda esta aventura para ustedes de estar allí. Ahora, la última pregunta que les quiero hacer, ha sido una pregunta de sí o no, que me imagino la respuesta, pero igual se las quiero hacer para que quede así súper claro. Y viendo ahora en retrospectivo, o sea, desde el 2021 para ahora, el 2023 que estamos, ¿ha valido la pena haberse mudado a Budapest, haber tomado la decisión de, bueno, tú, Mónica, tomar esta oportunidad de matrona, tú, Martí, haber dejado tu trabajo, tomar un trabajo remoto, etcétera? ¿Ha valido la pena toda esta aventura, sí o no? Definitivamente sí. Sí, totalmente. Sí. Sí. Bueno, súper, me encanta y la verdad es que yo sí les digo a todas las personas que de pronto dicen, uy, no, Budapest, ¿qué es esa ciudad? No sabemos tal. Creo que aquí hemos hablado súper extensamente, mejor dicho, nos pasamos, creo que nos pasamos un montón de tiempo de todas las virtudes que tiene esta ciudad, de también todas las oportunidades que te da para crecer y bueno, obviamente tiene muchísima más información
tanto en mi canal como en todos los canales de ustedes, en su Instagram, en La Perla del Danubio, en su blog. Y si tienen alguna pregunta, así como Marti un día me escribió, que ahora me vine a enterar en este podcast, y me preguntó cosas de Hungría, pues a los tres aquí nos pueden preguntar, escribir cualquier cosa que tengan. Ahora les digo muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por haberse tomado este tiempo, por haber cuadrado esta cita de poder hacer esta entrevista y de permitirme también hablar de esta ciudad tan hermosa que veo que entre los dos, entre nosotros tres, mejor dicho, le tenemos mucho cariño. Muchas gracias por su tiempo, de verdad, chicos. A ti por darnos la oportunidad. Sí. Estamos súper contentos y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Sí, la verdad que desde el primer momento que nos lo propusiste fue un sí. Sí, o sea, qué guay. A cualquier hora, a cualquier pues ya te conocíamos, éramos fans tuyos y no lo sabías, claro. Sí, no, yo no sabía esta información antes, pero bueno, muchas gracias de verdad, y a todas las personas que nos escucharon, que llegaron hasta este punto, muchas gracias por habernos escuchado. Si piensan que esta información es importante, relevante para alguien, por favor, compártanle este episodio para que lleguemos a muchas más personas, podamos ayudar a más personas y bueno, más personas también conozcan esta ciudad de Budapest, este país de Hungría que es increíble. Ya saben que la próxima semana, en el próximo episodio, estaré aquí con otro invitado más, con otro tema más, con otras preguntas, otras cuestiones, otras reflexiones para crecer y seguir evolucionando en nuestra vida. Muchas gracias por habernos escuchado. Les mandamos un beso, yo desde Barcelona y Marti y Mónica desde Budapest. Venimos a verte. Sí, vale, que les vaya muy bien. Bye, bye. Muchas gracias.